que buscamos es que disminuya al menos un 50% la frecuencia de sus dolores de cabeza y la intensidad. Entonces, ese es el verdadero objetivo con los tratamientos y con la toxina botulínica, que es un tratamiento ampliamente estudiado y bien establecido que es bastante efectivo para los pacientes con migrañas. Hello Glow Lovers, bienvenidos a un episodio más de Glowceramente Hablando, donde echamos todo el chismecito de la medicina estética. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un invitado que es el doctor Osvaldo Arias. Él es neurólogo aquí en Guadalajara y nos importa mucho que sepan que la medicina estética siempre va a intervenir con otras especialidades médicas. El día de hoy toca la neurología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Platíqueme, doctor, ¿por qué neurólogo? ¿Por qué se decidió a neurología? Muy bien. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Sin embargo, desde que estaba a lo mejor suena un poquito cliché, pero desde que estaba en el primer año de medicina y llevé neuroanatomía, pues desde ahí me gustó mucho la complejidad del cerebro, sus conexiones y pues, como todos saben, el cerebro es la base y el control de todas nuestras funciones, tanto pues mentales, también tiene un control endocrinológico, en fin, es el centro del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, entender todas las enfermedades que pueden afectar al cerebro, a la médula espinal, a los nervios periféricos, pues es bastante satisfactorio entender toda esta complejidad de nuestro cerebro, y eso fue lo que principalmente me llevó a tomar la decisión en última instancia de optar y dedicarme en este campo tan amplio de la neurología. Ok, ¿y cómo es un día típico en la vida de un neurólogo? Muy bien. Un día típico, pues como te comento, es complejo, debido a que sí hay muchos pacientes que tienen enfermedades neurológicas. Pueden ir desde enfermedades tan simples como un dolor de cabeza o enfermedades tan complejas y tan devastadoras como la esclerosis lateral amiotrófica, que generalmente es una enfermedad pues fatal y que muchas veces el diagnóstico se retrasa. Entonces, entre algo tan simple como la cefalea y algo tan complejo como esta enfermedad, Hay un abanico. Es un abanico bastante amplio y que generalmente no, como en otras especialidades, una consulta de 5 minutos suele ser suficiente. En neurología no. Generalmente tenemos una consulta de calidad. En neurología casi siempre suele llevar media hora o hasta una hora. ¿Por qué? Porque pues la clave en el diagnóstico es la historia clínica y la otra parte es la exploración neurológica. Y la exploración neurológica va desde las funciones mentales, pasando por la exploración de los nervios de cráneo, la fuerza, la sensibilidad, el cerebelo, en fin. Explorar todo esto pues me lleva más o menos como una una hora, y imagínate, si estamos viendo 14, 20 pacientes, pues es bastante pesadito. Trabajo, sí, claro. Definitivamente siempre una buena consulta tiene que irse acompañada de un interrogatorio completo en cualquier área de la medicina y de la exploración propia, pues de la zona que nos compete. Correcto. Igual en medicina estética de repente en muchos lugares llegas y te inyectan y te vas. Realmente el hacer una medicina estética es igual interrogar, saber de antecedentes que tengan los pacientes, de todo esto, que a veces dicen, ¿para qué quiero saber esto si nada más me quiero quitar las arrugas? Pero pues siempre vamos a estar en conexión junto con otro tipo de especialidades. Hoy en día se ha visto que estamos conectados con ginecología, con neurología, con nutrición, con diversas áreas de la vida, y siempre importante ver al paciente Correcto. Como un todo y no nada más como un dolor o como ese síntoma en específico por el que viene preguntando. Me encanta que hayas reforzado esta parte de que la consulta pues tiene que ser completa como médico y en cualquier área. ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes? Los diagnósticos más comunes que llegan a la consulta pues es la cefalea. Dentro de las cefaleas hay infinidad de dolores de cabeza, pero de las más comunes, la migraña y la cefalea tensional son como los principales diagnósticos que vemos en la consulta. La enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la esclerosis múltiple y no se diga pues también la enfermedad de Alzheimer y los diferentes tipos de demencia. En estos diagnósticos son donde se concentra la mayoría de la población en esta especialidad. Perfecto. Nosotros aquí en medicina estética a veces tenemos varios pacientes que vienen preguntando por toxina botulínica para la migraña. Nos mencionabas migraña y cefalea tensional. ¿Cuál sería, número uno, la diferencia entre estas dos enfermedades? Ok. Inicialmente pueden ser muy parecidas, sobre todo porque no es infrecuente que un paciente con migraña también tenga cefalea tensional. Entonces, y a veces hay que diferenciar muy bien entre cefalea tensional o migraña porque el tratamiento y el pronóstico es diferente. Okay. Principalmente los pacientes que tienen migraña, la intensidad es mucho mayor comparada con las pacientes que tienen cefalea tensional.
La intensidad es de moderada a grave e interfiere con las actividades de la vida diaria. Los pacientes que tienen cefalea tensional es un dolor mucho más leve y pueden seguir haciendo su vida diaria pues normal. Igualmente la duración es diferente. Los pacientes con cefalea tensional pueden tener un dolor persistente, leve, que le puede durar hasta 7 días. Los pacientes con migraña, los dolores pueden llegar hasta 72 horas. El carácter de dolor también es diferente. En la migraña casi siempre es punzante o pulsátil, y en pacientes con cefalea tensional el carácter del dolor casi siempre es opresivo, como si tuvieran una banda alrededor de la cabeza. Los síntomas asociados también son diferentes. Los pacientes con migraña pueden tener fotofobia, fonofobia, que quiere decir esto, que les molesta la luz, que les molesta el sonido, pueden tener náuseas y pueden tener vómitos. Los pacientes con cefalea tensional generalmente no presentan estos síntomas. Y por último, la localización del dolor es muy importante. Los pacientes con migraña, casi siempre el dolor es en la mitad de la cara o alrededor del ojo. En los pacientes con cefalea tensional les duele toda la cabeza y el dolor casi siempre se irradia hacia el cuello o hacia los músculos de los hombros. Entonces, estas características son las que nos ayudan a nosotros a diferenciar entre un paciente que tiene cefalea tensional y un paciente que tiene migraña. Ok, súper interesante, y poder realmente diferenciar. Muchos pacientes, por tener dolores de cabeza recurrentes o porque de repente cuando me duele la cabeza también me molesta la luz, se autodiagnostican con migraña, pero es importante que siempre acudamos con un especialista que nos dé realmente el diagnóstico y que justamente nos pueda dar el tratamiento adecuado y nos pueda decir cómo llevar nuestra vida pues de manera más adecuada. ¿Tienes alguna anécdota chistosa o algo random que te haya pasado en consulta con algún paciente? Sí, tengo una que me pareció muy interesante. Generalmente, pues allí en el hospital llegan muchos pacientes, ¿no? Y casi siempre el primer contacto, pues lo tiene urgencias. La mayoría de las veces nunca dan con el diagnóstico, y precisamente de eso se trata esto que me pasó. Pues unos ingresaron un paciente y lo ingresaron con intoxicación por benzodiazepinas. Entonces fuimos a verlo. Y al explorarlo, pues el paciente no emitía ninguna palabra, ningún lenguaje. Hacía caso, le decíamos, abre los ojos, los abría, apúñame la mano, los apuñaba. Pero nos pareció pues interesante que no podía hablar. Entonces estaba su esposa ahí y le preguntamos, oye, ¿desde cuándo no habla tu esposo? Y me dijo, pues tiene como una semana. ¿Y por qué no lo había traído? Me dijo, no, pues es que yo pensé que estaba enojado. Entonces yo le dije, ¿no le parece raro que tenga 7 días que no le hable? Sí, me dijo, pero es que así se pone. Se cierra en el cuarto y ya no me habla. Entonces yo pensé que estaba enojado, pero ya ahorita pues se me hizo extraño y por eso lo traje. Entonces, ya explorándolo, haciendo una exploración neurológica, pues lo que tenía el paciente era una fascia de Broca. Quiere decir esto, que el paciente tenía un daño estructural a nivel de la zona donde nuestro cerebro controla la expresión del habla. Semiológicamente eso era lo que nos daba los síntomas del paciente, y ya después observamos la tomografía y efectivamente tenía un infarto pues en esa zona que les acabo de mencionar. Y aquí lo curioso es que el paciente tenía pues 25 años. Generalmente cuando hablamos de infarto cerebral pensamos en un paciente más añoso, que es diabético, que es hipertenso, y jamás nos imaginamos pues que un paciente joven pueda llegar a tener un infarto cerebral. Y en este contexto, 10 o un 15% de todos los infartos se producen en población joven. Entonces me pareció muy chistoso pues, porque hay todavía mucha falta de conciencia de esta enfermedad, que es bastante discapacitante. Qué interesante. Pues sí, o sea, la esposa nada más echa la idea de no me quiere hablar y resulta un diagnóstico pues del cerebro propiamente, algo neurológico. Y teniendo esta anécdota en cuenta, ¿cuándo considerarías que es importante que alguien se acercara con un neurólogo? Es una pregunta muy interesante, porque considero yo que la mayoría de la gente no sabe lo que hace un neurólogo. Y aquí yo sí quiero marcar la pauta entre lo que hace un neurólogo y lo que hace un neurocirujano. Entonces, el neurocirujano, su especialidad, como su nombre lo dice, son enfermedades quirúrgicas. Y el neurólogo no, el neurólogo es un especialista en enfermedades del sistema nervioso, pero que trata generalmente con medicamentos. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces las personas suelen acudir principalmente con un neurocirujano, y esto retrasa bastante el diagnóstico. Entonces, como las red flags que deben de tener en cuenta y acudir con un neurólogo principalmente son, como el caso que vimos ahorita, que tengas alteraciones del lenguaje, que tengas debilidad en una parte del cuerpo, que tengas olvidos frecuentes y que esto sea progresivo, que tengas mareos, vértigo, igualmente trastornos del movimiento, como por ejemplo temblor, trastornos de la marcha, trastornos de la coordinación, y también lo que nos compete, o que vamos a hablar un poquito más adelante, cefaleas o dolores de cabeza que sean muy, muy persistentes. Ok, entonces anótenle por ahí, Glue Lovers, cuándo tienen que acudir con el doctor.
¿Y qué tan cierto por ahí mitos o dudas frecuentes acerca de la migraña? Si como chocolate, si tomo cafeína, puede desencadenarlo, llega sola, si hay algo que me pueda provocar la migraña. Eso es real y a la vez no. Okay. ¿Por qué? Porque sí se ha visto en algunos estudios que el chocolate, el vino, los quesos pueden desencadenar un ataque de migraña. Pero ya recientemente se ha visto también que lo que a ti te exacerba una migraña, a lo mejor a mí no me exacerba una migraña. Si a ti el chocolate te da migraña y a mí no, yo con total seguridad puedo consumir chocolate porque a mí no es un factor que a mí me esté desencadenando el dolor. Igualmente a una persona el consumir vino tinto le puede desencadenar el dolor, pero a otra persona no. Y no es necesario que restrinja o que tenga más bien que restrinja todo eso. El paciente debe de llevar su vida lo más normal posible y no llevar algo tan restringido. Pues. Ok, y otra duda frecuente a lo mejor con respecto es que puede haber como un aura, como que ya Correcto. Sientes que te vaya a llegar la migraña, ¿eso existe? Eso sí, hay que separar lo que es la migraña con aura y la migraña sin aura. Okay. Obviamente, la migraña con aura es la que no avisa, solo llega y se instaura así. Ahora, la migraña con aura, eso sí, te avisa que ya te va a dar ataque de migraña. Las auras son síntomas que se producen antes del dolor de cabeza. Y estas auras pueden ser sensitivas. El paciente puede sentir como entumecimiento alrededor de la boca, entumecimiento de las manos o entumecimiento de un lado de la cara. Puede haber auras visuales. El paciente puede decir que ve manchas negras o que ve como destellos. También puede haber auras sensitivas y motoras. El paciente puede incluso hasta dejar de mover una parte del cuerpo. Y no quiere decir que esté teniendo un infarto. Esa es la aura. También hay auras que se llaman auras del tronco encefálico y el paciente puede tener alteraciones del habla, alteraciones de la deglución, puede tener visión doble. Sin embargo, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el aura jamás dura más de una hora. Okay. Si estos síntomas duran más de una hora, no es un aura y hay que buscar rápidamente pues, una evaluación neurológica. Ok, y entonces regularmente llega el aura, te da tu dolor de cabeza y el aura se retira, el aura continúa. El aura tiene que quitarse por completo. Ok, perfecto, para que estén pendientes pues, de eso. Si dura más de una hora, eso no es un aura, probablemente sea otra cosa. Bien. ¿Y cómo abordas tú la migraña desde tu perspectiva neurológica? A la hora de que vamos a abordar un dolor de cabeza, hay algo que se llama banderas rojas. Estas banderas rojas son lo que nos alertan a nosotros de que probablemente no sea una cefalea primaria. ¿Qué quiere decir cefalea primaria? Pues que no hay ningún daño estructural en el cerebro. Okay. Entonces, si el paciente tiene una bandera roja de las que les voy a mencionar, muy probablemente su dolor de cabeza sea ocasionado por algo más. Entre esto es la edad. Si hay un dolor de cabeza que inicia después de los 50 años, eso es una bandera roja y hay que buscarle algo al paciente. Igualmente, un dolor que es progresivo, que va aumentando, que cambia de características con respecto a tus dolores de cabeza previos, también. Si el paciente tiene fiebre, pérdida de peso o tiene algún dato en la exploración neurológica que nos llame la atención, también es un dato de bandera roja. Si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad que baje las defensas, como por ejemplo el SIDA, ese es un dato de bandera roja y hay que descartar que no tenga algo pues, en su cabeza. Igualmente, si es un dolor que no responde a los analgésicos simples o que respondía inicialmente, no sé, un paracetamol, un ibuprofeno y ya después no responde, también es otra bandera roja y hay que buscar algo. Entonces, como neurólogo casi siempre buscamos estas banderas rojas para poder discernir si es una cefalea secundaria a alguna otra enfermedad o una cefalea primaria, dígase migraña, cefalea tensional o algún otro tipo de dolor de cabeza. Ok, importante también pues recalcar que no todos los dolores de cabeza son migrañas, que pueden deberse pues a diversos factores. Y una vez que ya hicimos el diagnóstico de migraña, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. Hay muchos tratamientos para la migraña, tratamientos orales, tratamientos inyectados y sobre todo la toxina botulínica. Generalmente lo que hacemos, damos primero un tratamiento farmacológico vía oral. Esto es tomarlo con o sin, no hay dolor, porque mucha gente piensa que el tratamiento crónico de la migraña es solamente tomarlo cuando hay dolor, y no, este se toma diario. Entonces, entre los diferentes fármacos que son efectivos, pues está el topiramato, está la mitriptilina, está valproato, está el propanol, hay muchos medicamentos. Generalmente cuando no funcionan estos, pues ya subimos a otro escalón, que ya son medicamentos más nuevos y generalmente son inyectados. El problema con estos medicamentos casi siempre es el costo. Son medicamentos muy caros, pero son muy efectivos. Y si con esos medicamentos pues no hay mejoría, también podemos pasar al otro escalón, que sería ya la aplicación de la toxina botulínica, que a largo plazo puede ser incluso mucho más barato que estar tomando todos los días un medicamento. Ok, aquí es donde justo se mezclan estas dos áreas de la medicina, la parte de la medicina estética, donde a veces nos buscando, valga la redundancia, vienen en busca de la aplicación de toxina botulínica para migraña.
Desde mi punto de vista, no es una aplicación que nos corresponda. El tipo de aplicación de toxina botulínica que nosotros hacemos aquí en la clínica va más dirigido hacia la parte estética propiamente, que es controlar las líneas de expresión, las arruguitas, pero en muchos pacientes a veces la aplicación, la forma en la que nosotros lo aplicamos de manera estética en el músculo frontal, en el músculo acá de la frente, suele ayudarlos con dolores de cabeza persistentes. Pero, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica en pacientes con una verdadera migraña cuando acuden con neurólogo? ¿Qué es lo que tú estás buscando al momento de aplicarla? Muy bien. Para decir que un tratamiento es efectivo en la migraña, hay como ciertos valores de corte. Si el dolor de cabeza al paciente le disminuyó un 50% más en frecuencia o intensidad de su dolor de cabeza, nosotros decimos que el tratamiento fue efectivo. Okay. Y eso es importante porque muchos pacientes van con la idea de que el tratamiento les tiene que quitar el dolor por completo. Y eso no, no buscamos eso. Lo que buscamos es que disminuya al menos un 50% la frecuencia de sus dolores de cabeza y la intensidad. Entonces, ese es el verdadero objetivo con los tratamientos y con la toxina botulínica, que es un tratamiento ya ampliamente estudiado y bien establecido, que es bastante efectivo para los pacientes con migraña, sobre todo los pacientes que tienen migraña crónica. Que la migraña crónica se define como aquellos pacientes que tienen 15 días al mes de dolores de cabeza por al menos 3 meses. Okay. Y esto es bastante discapacitante, pues tanto para la vida laboral como emocional y psicológicamente. Me parece súper interesante, doctor. Muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa a todos nosotros. Ahora sí que en el área médica siempre va a haber cositas que desconocemos o que no son nuestra área de expertise. Por eso tratamos de traerle siempre pues, a expertos en el área propiamente. La neurología, pues con la medicina estética van a convergir prácticamente en esta parte de la migraña, donde buscan la aplicación de toxina botulínica. Y sí, pues que sepan que no es la misma aplicación para un caso de migraña propio que el tipo de aplicación que hacemos buscando una mejoría estética. Platícanos, doctor, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? También tengo Instagram, me pueden buscar como Dr. Arias-G, y también pues en consultorio privado, ahí cerca del Hospital Chapalita. Si gustan algún día, pues ahí los puedo atender. Si tienen alguna duda sobre algún síntoma pues, neurológico, estamos a la orden para ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor. Igual les dejamos sus redes sociales aquí en la descripción del video. Déjenos cualquier duda que les haya quedado también sobre la migraña propiamente o cualquier otra duda que le quieran hacer al doctor, pues estamos para servirles. Muchas gracias, Glow Lovers, por conectarse con nosotros y recuerden que quien dijo que la confianza no se puede retocar un poquito.